Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Les deseamos un inicio de semana y que nos acompañen durante todas estas jornadas de hoy hasta el próximo viernes. Durante esta emisión de noticias, de Noticia de una hora, vamos a tener dos temas. El primero de ellos, Venezuela. Vamos a revisarlo en titulares y van a ver por qué. En esta nación suramericana se realiza la cumbre contra el fascismo a propósito de cumplirse 20 años del golpe de Estado que depuso por unas horas al presidente Hugo Chávez. En la actualidad, desde América Latina, ¿cómo se expresa este fascismo? Y desde esta región del mundo, ¿qué tenemos por aportar para eliminarlo? Vamos a analizarlo. Segundo tema en el Noticia México, analizamos los resultados del referendo revocatorio de este domingo en el que votaron 16 millones de personas y un poco más. ¿Qué implicaciones tiene para el presidente Andrés Manuel López Obrador, para su gobierno? ¿Por qué el frenético ataque de las derechas? Vamos a analizarlo. El Noticia Casi comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este lunes se conmemoran 20 años del golpe de Estado contra el presidente de la nación, Hugo Chávez Frías, y la restitución de la democracia 2 días después que logró la unión cívico-militar. Vamos a recordarlo. 47 horas duró el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, perpetrado y consumado por el empresario Pedro Carmona Estanga, artífice de la dictadura más breve de la historia, con el apoyo de una pequeña cúpula militar y políticos de extrema derecha. En complicidad con los medios de comunicación nacionales, le mintieron al país. En cadena nacional, el general Lucas Rincón anunciaba que se le había solicitado la renuncia al presidente y que éste había aceptado. Tal renuncia nunca se produjo. Presentaron a Carmona Estanga como el nuevo presidente, destituyeron todos los poderes públicos, desecharon la constitución vigente, producto de la constituyente de 1999, y allanaron ilegalmente viviendas de líderes revolucionarios. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Militares y civiles trasladaron al líder de la Revolución Bolivariana a distintos lugares, inicialmente al Fuerte Tiuna, en Caracas, intentando evitar que el pueblo lo rescatara, para posteriormente ser llevado hasta la isla venezolana de La Orchila. Lo tienen en La Orchila, secuestrado en La Orchila. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. El régimen de facto, luego de quitar el retrato de Bolívar para autojuramentarse, cometió atroces excesos. Fueron asesinados varios patriotas que protestaban en las calles. Todo 11 tiene su 12 y 13. Es una de las frases más reconocidas en Venezuela. La breve dictadura fue derrocada por la Unión Cívico-Militar, que se salió a las calles y se resistió al amedrentamiento. Mantuvieron vigilia en las afueras del Palacio de Miraflores hasta el retorno de Chávez en la madrugada del 13. Diosdado Cabello asumió la retoma del poder a las 46 horas y en la hora 47
Ya Chávez estaba de nuevo en la presidencia que el pueblo le había dado. La fecha es recordada como una de las gestas populares más emblemáticas de la historia reciente de Venezuela y la consolidación de la primera revolución del siglo XXI. Y es en este contexto que se realiza aquí en Caracas, en Venezuela, la Cumbre Internacional contra el Fascismo, con más de 90 invitados de distintas partes del mundo. Uno de ellos es Daniel De Vita, conocido como D o Dani De Vita. Es rapero, compositor, activista argentino. Con él conversamos en el marco de este encuentro y esto fue lo que nos dijo. Dani, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. La verdad que es un placer saludarte y poder conversar presencialmente, ¿no? Presencialmente. Con Dani, que hemos conversado vía virtual en otras oportunidades, que además tiene en el marco de su juventud un poco de, sin duda, que cantante como se conoce en América Latina, pero de activista, de escritor, de compositor. Y todo esto conjugado para un momento tan complejo como el que está viviendo la humanidad. De hecho, por eso este congreso es esto, para hablar del fascismo. ¿Cuál es el momento que vive el fascismo? ¿Cómo lo caracterizas, Carlos? A ver, Dani. yo creo que estamos en un momento muy complejo donde por un lado las expresiones más exacerbadas del imperialismo y con este carácter fascista nos demanda mucha atención y está muy bien, y bueno, es algo que incluso de las canciones venimos combatiendo hace mucho tiempo, y creo que es un espacio que también nos sirve para reflexionar sobre estos nuevos emergentes que desde una mirada más diplomática, incluso más amable y citando mucho los derechos humanos, ejercen las mismas prácticas fascistas. Digo, no estamos comprobando la teoría de que en Estados Unidos si cambia la administración cambia demasiado todo, y Venezuela y Cuba lo viven perfectamente. Fíjate cómo está Argentina con el tema del Fondo Monetario, que supuestamente era un alivio al cambio político en los Estados Unidos. Yo creo que el fascismo, tanto en su cara exacerbada como en su cara de buenos modales, nos están asfixiando cada vez más y es necesario que empecemos a plantearlo, ¿no? Claro, y me hablabas de Argentina, Dani, pero en otras partes de América Latina, ¿cómo se expresa ese fascismo? Así como lo vemos hoy en día de una manera tan marcada en la crisis en Ucrania, por ejemplo. A ver, yo creo que se van corriendo un poquito los límites. Por ejemplo, en Argentina venimos de 24 de marzo, Día de la Memoria, donde recordamos a todos los desaparecidos. Y vos fíjate que un grupito que podemos catalogar de ultraderecha salieron a vandalizar estaciones del metro que tienen una conmemoración, por ejemplo, con Rodolfo Walsh, ¿no? Eso está muy claro. Pero al mismo tiempo Franja Morada, que es una organización universitaria ligada al radicalismo, que es un partido que sostiene supuestamente banderas cívicas, que siempre se han caracterizado por la moderación y por el respeto a las instituciones, ya directamente se juntan y empiezan a cantar con ya se murió Néstor, ahora falta que se muera Cristina. Entonces digo, me parece que se va corriendo todo cada vez más a la derecha y cada vez más al extremismo por un lado, y esto que vos planteás de Rusia, al menos en lo mediático, que es un poco lo que nos pega cerca, cuando analizamos qué espectro tenemos para movernos, para comunicarnos, para contar nuestras verdades, el hecho de que de golpe desaparezcan a un medio importantísimo como Sputnik, pero no solo al medio como medio, sino a las personas, al punto tal donde uno comparte una nota que le han hecho en ese medio y te ponen una leyenda gigante en redes. ¿Estás seguro que querés ver propaganda rusa? Que es más o menos el mensaje que te ponen. Yo creo que nos alerta un poco y, como te digo, vemos que hay una escalada muy rápida, un proceso muy veloz de que nos estamos yendo a un lugar que es muy peligroso. Y hay un mensaje de miedo, Adi, intrínseco, un mensaje de miedo hacia la sociedad, hacia la opinión pública. Y sumamente estigmatizador, porque mucho. Digo, esto de marcarte como el peligroso, como el polémico, como el defensor de lo peor, te pone en un lugar de deshumanización donde después vos quedás expuesto y regalado así. ¿Por qué no lo podemos matar, golpear, escupir, amedrentarlo, destruir su imagen pública si me están convenciendo las 24 horas de que esta gente es lo peor del mundo? Por eso me parece saludable, y no es casual que sea en Venezuela, de que empecemos a discutir estas cosas y tomándolo con la seriedad que merece, que es muy preocupante, ¿no? Pero es que además, con todos estos ejemplos que hay, Dani, hay también que pensar, y te lo pregunto, incluso en conceptualizar más allá, en plantear nuevas teorías, y desde nuestra propia América Latina, porque fíjate que ahora parece también como un progresismo bueno y un progresismo malo, y hacia eso nos quieren llevar, y eso es realmente muy maniqueo. Bueno, ese progresismo bueno y progresismo malo es un poco la definición práctica de esto que te planteaba, de cómo se va corriendo todo cada vez más a la derecha, incluso lo que podemos suponer como los modelos en pugna.
de pronto, y lo vemos en Argentina, estamos viviendo esto muy fuerte, donde de golpe se puede equiparar la situación de derechos humanos en Colombia, que es aberrante, que vos lo sabés muy bien, donde hay un plan sistemático de décadas y décadas de exterminio de dirigentes sociales, y se lo compara con Venezuela, con Nicaragua, como condenamos en plan de igualdad, dicen algunos líderes progresistas, pero digo, claro. ¿cuál es el hecho en sí? Progresistas así. ¿Cuál es el hecho en sí? Que estás equiparando un Estado narcotraficante y asesino con situaciones que hoy lo decía bien Daniel Jaude mientras exponía. Venezuela ha tenido ciertos casos que se han identificado y se han juzgado a los responsables. Entonces digo, no hay un plan sistemático de violación de derechos humanos si vos los identificás y resolvés el problema y generás justicia. Y que además me parece que roza lo canalla comparar lo que pasa en Colombia, que es vergonzoso, y que seguimos solidarizándonos con el pueblo colombiano, con situaciones puntuales orquestadas, financiadas por la derecha, que incluso recluta mano de obra que viola los derechos humanos en Colombia. Digo, si nos van a tomar el pelo, si nos van a mentir de esta manera tan exacerbada, y vamos desde algunos sectores propios de los que somos vilipendiados, estigmatizados, ajustados, empobrecidos y reprimidos, legitimar al menos esa mitad del discurso del enemigo, es muy difícil ganar el partido y me parece que tenemos que por lo menos discutirlo, ¿no? Claro, porque también eso implica otro asunto que es muy grave y es el uso político de los derechos humanos. Y es muy grave. Estabas hablando de Colombia, pero también lo vemos con Chile, bueno, con tantos otros países, el uso político que se da a los derechos humanos acompañado por los medios de comunicación. Me parece que el mote de los derechos humanos, la bandera de los derechos humanos, está siendo, al menos en los últimos 5 o 6 años, el gran mascarón de prueba del imperialismo a la hora de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que te da un poco de gracia que se organizan cumbres por los derechos humanos, ¿no? Y vos sabés a quiénes invitan y a quiénes no, y ahí te están planteando, bueno, según Occidente y según el poder hegemónico establecido, estos son los que respetan los derechos humanos y estos no, pero eso no tiene ningún criterio científico ni ningún desarrollo real, lo mismo que la ecología, digo, son todas construcciones falaces y mentirosas que terminan aplicándose a cuán obediente sos con el imperio. Y si sos obediente con el imperio, respetás los derechos humanos por más que no los respetes. Entonces digo, cuando Iván Duque lo lleva al rey de España, y esto hasta me da vergüenza recordarlo, y le da un premio por la calidad democrática, me parece que a nosotros, digo, en ese punto, y si estamos yendo a este extremo donde se puede torcer la realidad de esta manera y reírse en la cara de la gente de esta manera tan escandalosa, nosotros vamos a tener que empezar a gritar mucho más fuerte, ser mucho más claros. Nosotros, porque hago rap y porque vengo de la música, nosotros somos mucho más incorrectos políticamente a la hora de hablar, soy propenso a los excesos, pero digo, me parece que es necesario en este momento, cuando de repente nos quieren vender que el camino es un progresismo perdonable, que no rompe demasiado los esquemas, que no se mete donde no hay que meterse y que si vos vas pidiendo permiso, el imperio te va a permitir que vos te emancipes, te desarrolles, elimines la pobreza. Digo, no se ha comprobado nunca en la historia de Latinoamérica que eso vaya a ocurrir. Claro, y que el modelo así definitivamente para ellos le funciona, pero a su manera, a su medida, no para los pueblos. Ahora me hablabas de música, y desde la música, ¿cómo se escribe, cómo se canta en contra del fascismo, en contra de todo esto que duele tanto a los pueblos, Dani? ¿En qué estás ahora? Se vive de una manera sumamente genuina, este tipo de encuentros y este tipo de vivencias ayuda mucho. A ver, yo estoy muy acostumbrado en Argentina de escribir después de que a uno le ocurren cosas en el fuero personal, es decir, después de una represión, después de la resistencia al macrismo, donde era en un escenario, con un micrófono, pero también era vivir y resistir en muchos espacios de lucha en contra del ajuste a los jubilados, de los tarifazos, como se conoce en Argentina, que era aumentar las tarifas eléctricas de una manera tremenda y transformar esas vivencias personales en insumos para las canciones. Bueno, poder replicar eso en términos latinoamericanos, venimos de Cuba, ahora estamos aquí en Venezuela y tenemos en mente salir a replicar estas experiencias de shows en vivo, composición de canciones y este tipo de foros, de encuentros donde uno a través de la palabra puede desarrollar un poco más lo que dice en una canción. Y vas escribiendo, vas tomando las ideas para que no se te olvide, o luego esa inspiración va saliendo así. Mira, el blog de notas de esto se ha transformado en la libreta. ¿Y ya tienes algo por ahí escrito? Siempre hay frases.
que digo, muchas veces es más importante encontrar esa primera frase que te da el disparador que la canción en sí. Si vos tenés esa primera frase que te dice qué es lo que va a venir, salen cosas muy lindas y digo, me voy con muchas consignas, me voy con la felicidad de la gente. ¿Qué consigna te ha gustado en las pocas horas que llevas aquí en Caracas, en Venezuela? Bueno, para mí es muy importante cuando visito un lugar de poder tomar el transporte público, de poder saludar a la gente, de ir a comprar algo. Y me gusta mucho esto de que, no sé si es una frase puntual, pero esto de nos dieron con todo y acá seguimos. Y eso me encanta. Sí, sí, de hecho es parte de la resistencia y de la resiliencia de este país. Bueno, y estamos muy contentos de empezar a ver esa recuperación con mucho ingenio, con mucha creatividad. No hay manuales, recién hablas de la teoría. Bueno, no hay teorías para salir de este bloqueo inhumano y se está construyendo sobre la marcha y con mucho amor al pueblo y eso también emociona verlo. Sin duda. Para despedirte, Dani, hay toda una caracterización de lo que significa el fascismo, pero para América Latina, ¿crees que viviríamos un momento realmente distinto de hechos, por ejemplo, que has escrito como ese anhelo de la integración? Me parece a mí que sigue siendo la gran clave, digo, no hay manera, por más grandes, por más población que tengan nuestros países, por más recursos naturales, mirá si fuera simplemente por los recursos naturales, ¿en qué lugar tendría que estar Venezuela? Digo, sin la integración, el resto son sueños bonitos, es historia, son consignas, son canciones incluso, pero bueno, hay que llevarlo a la práctica y quizás podamos aprender de cuando tuvimos todo en nuestras manos, probablemente deberíamos haber apretado el acelerador. Esperemos tener esa oportunidad en los años que vienen, ¿no? En los años que vienen, porque bueno, las historias de los pueblos y de los continentes es extensa. Para despedirte, una canción así de esas que haces, que nos recuerdes. No, bueno, claro, ¿sabes? Que yo no sé, yo empiezo a hablar como si fuera salsa, pero... No, a mí me encanta que vamos a presentar la canción de Venezuela que presentamos contigo ya hace como 2 o 3 años. Bueno, la vamos a estar presentando en vivo en estos días y que me parece que está todavía muy vigente. Mucho. En ese momento que tiene una frasecita que a mí me gusta mucho que dice: Venezuela tiene el más preciado patrimonio, más pelotas que coltán y más ovarios que petróleo, que es un poco el mensaje que venimos a transmitir. Y lo maravilloso de la música es que se puede decir sin ningún tapujo. Muchas gracias. No sabemos hacerlo de otra manera, vos. Muchas gracias, Dani, gracias. Ahí estaba la entrevista que nos concedía más temprano este cantante, rapero muy reconocido en nuestra América Latina, Dani De Vita, conocido también como Doble D. Bueno, después de eso, también tuvimos el gusto de conversar con Margin Gutiérrez. Ella es periodista, es escritora, es intelectual nicaragüense, también con una radiografía de lo que significa este momento para el progresismo, para la izquierda en nuestra América Latina, con ejemplos que ella nos ha dado muy claros acerca de Nicaragua, muy marcada también por la historia y qué hacer, además desde los pueblos, desde nuestra región, ante esos avances que existen en el mundo, pero que también llegan esos coletazos a nuestra América Latina del fascismo. Vamos a ver. Margin, bienvenida a Noticias de Telesur, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por querer tener noticias de Nicaragua y sobre todo por querer a Nicaragua, que es algo que hemos sentido hoy en este primer día de la cumbre. Por supuesto, siempre con los países, amigos, aliados, pueblos que tanto queremos. Sobre esta cumbre internacional en contra del fascismo, hay una cantidad de hechos que hoy, no, más que prender las alarmas, establecen que estamos en un momento de mucha atención. Lo que estamos viviendo producto de la crisis en Ucrania, 14 años de un pueblo enfrentando hechos nazistas en las regiones del Donbass, en Donetsk y Lugansk, pero también con expresiones en otras partes de Europa y en nuestra América Latina. ¿Usted cómo refleja este mundo que estamos viviendo? Bueno, para mí la situación que estamos viviendo es la exacerbación de las características del capitalismo y de su fase superior, que la definió Lenin como el imperialismo. Es, digamos que las principales características del capitalismo, ahora que el imperialismo va en una fase de declive, como que se están exacerbando. Por ejemplo, oyendo en la mañana las intervenciones, se hablaba de que Estados Unidos atenta contra nuestra soberanía, pero es que Estados Unidos atenta contra la soberanía de nuestros pueblos, porque al ir en una cierta fase de declive,
digamos, característica tan fundamental del capitalismo, que es la expoliación a los pueblos, se vuelve más marcada, porque Estados Unidos ahora necesita apoderarse de los recursos de la mayoría de las poblaciones del mundo para poder sostenerse como imperialismo, para poder salvar al capitalismo. Por ejemplo, nosotros en Nicaragua siempre fuimos productores de materia prima para los Estados Unidos. Ese es el origen de nuestra pobreza. Nosotros le vendemos a Estados Unidos nuestras materias primas, el café, la carne, se las vendemos a un precio baratísimo y eso nos regresa después procesado a un precio muy caro. Entonces, ¿por qué Estados Unidos? Bueno, eso es parte del modelo que nos ha sumido en la pobreza a toda nuestra América Latina. Sí, es el injusto orden económico internacional que ya casi nadie habla de él. Pero entonces, ¿por qué a Estados Unidos no le conviene que los pueblos luchen por su soberanía, por su independencia y por su autodeterminación? Porque cuando estos pueblos se deciden a luchar por eso, lo fundamental que están haciendo es defendiendo sus recursos y poniéndolos al servicio de las mayorías populares, que es lo que no ocurre cuando Estados Unidos se encuentra o impone en el mundo gobierno que le son sumisos, que se arrodillan ante él y que lo primero que hacen es entregarle los recursos de los pueblos a Estados Unidos. Entonces, por eso a Estados Unidos no les conviene que los pueblos sean soberanos. Por ejemplo, en Nicaragua, nosotros cuando triunfamos en el 79, lo primero que hizo la revolución fue abrir relaciones con todos los países del mundo, con todos, sin ningún distingo. Eso no le conviene a Estados Unidos porque significa que nosotros vamos a tener la posibilidad de nuevos mercados y de romper la dependencia que tiene Nicaragua con Estados Unidos, que es el principal comprador de nuestros productos. En el 2007 ganó Daniel Ortega, que es el mejor presidente que ha tenido Nicaragua, y eso lo confirmó el 70% de la población nicaragüense que votó por él en noviembre. Eso está bien clarito, pero esa campaña internacional en contra de nuestro país oculta eso y declaran a Daniel Ortega como dictador. Un dictador con una matriz muy fuerte y permanente de la media de los medios corporativos. Sí, y no solo de los medios corporativos, sino que cierta intelectualidad que se declara de izquierda, siguiendo el modelo de democracia que nos han impuesto por siglos, que nos los ha impuesto Estados Unidos, y que es una democracia que, como dice Saramago, el pueblo vota pero no decide. Vamos cada 5 años a votar, pero luego somos un cero a la izquierda para los gobiernos. En cambio, en Nicaragua nosotros estamos construyendo una democracia en la que votamos cada 5 años y que no hay fraude, por mucho que lo digan los medios hegemónicos. Votamos cada 5 años, pero además de que votamos, en Nicaragua, desde que ganó el presidente Ortega, se han construido más de 17 hospitales grandísimos nuevos. Se han equipado con una tecnología que antes que teníamos que salir fuera del país para hacérnoslo. O, por ejemplo, hay comunidades alejadas en Nicaragua, como Río San Juan, que para hacerse una tomografía tenían que viajar de Río San Juan, que queda muy largo, hacia Managua porque era el único lugar. Ahora los centros de salud existen en todos los municipios. Usted nos dice esto y realmente llama la atención, Margin, porque es que de eso no se habla absolutamente nada en nuestro continente. Son noticias que usted nos está dando acerca de todo lo que hacen, en este caso, gobiernos progresistas o de izquierda, pero usted tocaba también otro punto, y aquella intelectualidad que le da urticaria también de alguna manera, por expresarlo así. Venezuela, Cuba, Nicaragua y en algunos casos también Bolivia. Sí. ¿Qué daño nos estamos haciendo con respecto a eso? Cuando, de hecho, en una entrevista anterior preguntaba acerca de la necesidad de la integración con todas las diversidades, con las miradas que tengamos de ser distintos y de asumir la política también de una manera distinta, pero sin hacernos tanto daño. Bueno, es que hay una intelectualidad, por ejemplo, en Nicaragua, que en algún momento participó de la revolución. Participaron de la revolución y el beneficio que sacaron fue que se constituyeron en personalidad porque apoyaban a la revolución. Pero luego, después de que perdimos las elecciones, Estados Unidos tiene una estrategia que no se puede negar que ha sido bien eficaz, y es reclutar a intelectuales, periodistas,
escritores famosos, los vienen reclutando desde hace años. Ese es un trabajo que yo creo que no cesa. Y de repente... Y no solamente en Nicaragua. Sí, eso, incluso yo creo que eso comenzó en Chile. Eso comenzó en Chile cuando Allende, que había una gran capa incluyendo de periodistas, de medios, que ocultaban la verdad y se dedicaban a falsificar la realidad de Chile. Eso ha ocurrido en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en muchas otras partes del mundo donde Estados Unidos tiene intereses económicos y geopolíticos. Y hoy mucho más, y lo percibes de esa manera, te lo pregunto, Margin, con respecto a las redes sociales, al mundo virtual, donde fácilmente puedes con un dinero convertirte en un gran influencer si tienes todo el apoyo detrás. Sí, a veces uno no se detiene a analizar noticias. Por ejemplo, en Nicaragua, cuando esta situación del golpe, porque bueno, el fascismo nosotros lo venimos viendo no de ahora, porque en Nicaragua el primer país que fue bombardeado en el mundo se llama Nicaragua. La primera bomba que tiró Estados Unidos la tiró en Ocotal durante la guerra de Sandino en 1927. Y Sandino se enfrentó no a las tropas locales, sino que se enfrentó a la marinería yanqui y Sandino los derrotó, Sandino los expulsó del país. Esa es la primera derrota que Nicaragua le propinó al imperialismo. Luego que asesinan a Sandino y que masacraron a poblaciones enteras y a muchos sandinistas que anduvieron con Sandino, Carlos Fonseca funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y pasamos más de 20 años en lucha, tuvimos 50.000 muertos y derrotamos nuevamente al imperialismo porque Somoza fue el último marín de los Estados Unidos que dejaron los yanquis ahí después que mataron a Sandino. La derrota para nosotros, cuando derrotamos a Somoza, estábamos derrotando también a los yanquis porque ellos, Somoza fue impuesto. Asesinaron a Sandino y dejaron a Somoza García como el director de la Guardia Nacional y después se convirtió en presidente. Ganamos las elecciones, triunfó la revolución en 1979 con 50.000 muertos a tuto. E inmediatamente Reagan organizó a la Guardia Somocista y creó la Contra. Y empezamos de nuevo, mi generación es sobreviviente al somocismo, a la Contra, los gobiernos neoliberales, al golpe que intentaron darnos la derecha local impulsada por Estados Unidos. Y no habían pasado ni 3 meses cuando Reagan reorganiza la Guardia y crea la Contra y le da un financiamiento millonario para atacarlo. Empezó de nuevo la guerra. Es decir, el fascismo, para el caso específico de Nicaragua, no ha terminado. De alguna manera siempre se reinventa. Nosotros hemos vivido permanentemente en lucha contra los Estados Unidos. Nuestro enemigo principal no es la derecha local. La derecha local son operadores, son serviles de los Estados Unidos, son los que les sirven a sus intereses. Nuestro enemigo principal, desde 1856, cuando nos impusieron un presidente, a William Walker, como presidente de Nicaragua, nosotros hemos venido en lucha contra los Estados Unidos. Por eso es que mi pueblo, del que yo me siento sumamente orgullosa, es profundamente antiimperialista. Margin, para despedirla, toda esta historia además que usted nos ha contado, que es tan importante ponerla de nuevo de presente, si es algo tan importante, jamás olvidarla para que además, como bien dicen los historiadores, no se repita. Pero estamos en un momento, así como comenzábamos esta entrevista, muy complejo. ¿Y cuál es su visión acerca de lo que debemos hacer para, de nuevo, no hay otra manera de decirlo sino aplastar el fascismo, porque es lo que más daño le puede hacer a un pueblo y a un pueblo entero? Sí, aquí se dijo en la mañana algo que creo yo que es fundamental. Sin el pueblo no somos nada. Tenemos que fortalecer en primer lugar la conciencia antiimperialista de nuestro pueblo. En segundo lugar, tenemos que hacer que nuestro pueblo tenga soberanía alimentaria, que el pueblo se organice, que el pueblo tenga satisfechas mínimamente sus necesidades, porque ningún pueblo va a salir... Que eso es lo que ataca directamente el fascismo. Sí, y eso es lo que Daniel Ortega ha hecho en Nicaragua. En Nicaragua, como nunca antes, se han construido miles y miles de viviendas gratuitas para gente pobre que vivían a la orilla del lago o que vivían en barrios miserables.
¿Cómo será la situación en Nicaragua? Que en Nicaragua, como somos un país bien vulnerable desde el punto de vista medioambiental, vivimos que hoy hay un tornado, que mañana hay un huracán, que un deslave, y en Nicaragua ocurre un fenómeno natural y se destruyen casas y a la hora están los jóvenes organizados, por ejemplo en la Juventud Sandinista, entregando colchones, zinc, ayudando a reparar la casa en medio de la lluvia, cuando en la época de los gobiernos serviles a los Estados Unidos, por ejemplo nosotros tuvimos un huracán Mitch, en octubre, ya no me acuerdo si fue en el 97, y la alcaldesa de un municipio que se llama Pozo Ortega llamó al presidente Arnoldo Alemán diciéndole, el huracán nos está golpeando fuertemente, va a haber un derrumbe, va a haber un deslave, y Alemán le dijo, esta vieja está loca, dice, 3.000 muertos nos costó. Ahora terrible. Nicaragua tiene planes de prevención, ni siquiera han llegado las lluvias cuando ya está el aviso. Todo esto entonces, Margin, lo que concluye es también la organización popular. La organización popular de base. Y tener como prioridad al pueblo. Yo siento que en Nicaragua por primera vez en nuestra historia el pueblo es el centro de las políticas públicas. Entonces es un pueblo que se está educando, se está reeducando. Ya conoce, por ejemplo, lo que dijo la compañera de Rusia, todo eso en Nicaragua lo sabemos casi todo, y la gente está pendiente. ¿Por qué? Porque está educada de una manera, no solo está educada, sino que nuestra propia historia nos lleva a tener una gran sensibilidad. Pero también hablas entonces de educación política. Educación política. El pueblo de Nicaragua tiene una gran educación política. Nosotros somos... Que nos hacen mucha falta, sobre todo en este mundo de la virtualidad, de las redes. Claro que no es una cosa perfecta, pues, pero claro, los pueblos tienen que estar informados con la verdad. El pueblo tiene que saber que estamos enfrentándonos a un poder fascista, que no, es cierto que va en declive, pero siempre es poderoso. Por ejemplo, pensando yo en lo que se decía en la mañana, Estados Unidos nos ha impuesto un modelo de democracia, nos ha impuesto un sistema de gobierno en el que dicen que tiene que haber división de poderes y que no puede un poder inmiscuirse en el otro. Y sin embargo Estados Unidos usa en Bolivia el poder legislativo, el poder judicial para deponer gobiernos, y no solo en Bolivia, también en Brasil. Y cuestionan a Nicaragua de que en Nicaragua no hay división de poderes. Claro que hay división de poderes, pero mantienen una relación armónica. Lo único es que en Nicaragua ninguno de estos poderes de Estado se van a prestar para servirle en bandeja a los Estados Unidos un golpe de Estado, mucho menos el ejército y mucho menos la policía, porque nuestro ejército y nuestra policía son fruto de la Revolución Popular Sandinista de 1979. Muchas gracias, Margin. Con eso la despido, con historia y actualidad. Muchas gracias. Bueno, un momento tan complejo que vive nuestro continente y el mundo. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues. Allí están reflexiones en el marco de esta cumbre internacional contra el fascismo. Las seguiremos llevando en nuestros espacios de noticia, por supuesto, en el servicio informativo de Telesur Noticias. Por ahora vamos a la primera única pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia México, analizamos los resultados del referendo revocatorio de este domingo, en el que votaron 16 millones de personas. Hay varias preguntas para plantear: ¿qué implicaciones tiene para el presidente López Obrador y para su gobierno? ¿Por qué ese frenético ataque de las derechas? Vamos a analizarlo en minutos en el Noticia. Soy Celia Mendoza Nina, les voy a contar la historia de mi vida con estos rellenitos. Me levanto 4:30, 5 de la mañana y todo es al día. Hago cocer la papa, preparamos el jigote, otro día con huevito. Mi familia también tiene sus hijos, yo los he hecho estudiar sola, he luchado por ellos.
Una noche yo llego, como vendía amanecida, llego, me duermo y al día siguiente me despierto con un dolor. No le presté mucha atención. Me fui a la Fundación contra el Cáncer. Me han detectado, me dijeron que me haga hacer la biopsia. Lo peor para mí ha sido cuando me han dicho que tenía que hacer quimios. Estaba llorando, no sabía qué hacer. Todo teníamos que pagarnos. Con esto de la implementación del centro nuclear, es una bendición, es una gran ayuda para toda la gente que no tiene recursos. Estoy superando. Yo nunca me he rendido, nunca. Mientras haya vida y uno pueda estar de pie, hay que seguir adelante. En Noticia México, más del 91% de los participantes en el proceso de revocación del mandato decidió que Andrés Manuel López Obrador se mantenga en la presidencia hasta septiembre de 2024. Tenemos detalles con nuestro corresponsal Eduardo Martínez desde Ciudad de México. Por primera vez, los mexicanos pudieron opinar sobre si el presidente en turno debía permanecer en su cargo o dejarlo por una pérdida de confianza de la ciudadanía. Allá donde yo vivo, pues sí hubo muchísima participación, que es en Iztacalco, y hubo bastante gente. Y la verdad, pues yo voté que sí, se quede el presidente, porque he apoyado a mis hijas en las becas. Nunca se había dado este ejercicio de capacidad política del pueblo, de la gente, de los que somos realmente de a pie. ¿Por qué razón? Hay una polarización. Porque la gente de derecha está molesta. Andrés Manuel López Obrador fue el primer mandatario mexicano en someterse a un proceso de revocación de mandato. Él mismo promovió que se realizara este ejercicio de democracia directa que hasta 2019 no estaba contemplado en la Constitución Política de México. Y ahora estamos en una etapa nueva, no solo de democracia representativa, sino de democracia participativa. Esto ya se aplica en otros países. De acuerdo con el conteo preliminar del Instituto Nacional Electoral, el INE, en la jornada del domingo 10 de abril participaron más de 16.4 millones de personas, un 17.7% de la lista nominal de electores. El 91.8% votó por la continuidad de López Obrador al frente de la presidencia. 6.4% opinó que debía retirarse. La oposición yo creo que está en un serio problema de liderazgo y de articulación también de una idea para el futuro del país, ¿no? La última manifestación a la que asistieron 2.000, 2.500 personas tenía una consigna incoherente que era terminas y te vas. Pues si de eso se trataba el ejercicio revocatorio, es decir, que si ellos están en contra, se presentaran a votar y revocaran el mandato a la mitad del sexenio. Las decisiones adoptadas por el Consejo General del INE fueron determinantes para el resultado, según los especialistas en temas electorales. Una de las más relevantes tiene que ver con el número de casillas de votación que se instalaron, apenas un 30% de lo establecido en la ley. Los consejeros argumentaron una falta de presupuesto. Yo lo interpreto como un acto de rebeldía frente a un gobierno que quiere darle racionalidad a su gasto. Y francamente el gasto había sido, es hasta ahora irracional.
En este contexto, el presidente ya adelantó que enviará al Congreso una reforma para transformar el sistema electoral y que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de que los integrantes del Consejo General sean elegidos por los ciudadanos para evitar que los partidos se apoderen de los órganos de control del Instituto y el Tribunal encargados de la organización, realización y validación de las elecciones. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Rentería, es periodista, analista político mexicano, nos acompaña desde Acapulco. Gustavo, un placer saludarte, muy buenas noches. ¿Qué tal, querida Tatiana? Te mando un beso respetuoso. Efectivamente, desde Acapulco, Guerrero, que es la perla del Pacífico mexicano, saludo al amplísimo público de Telesur Televisión. Te mando un beso, querida Tatiana, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, gracias por este saludo, Gustavo. Primero preguntarte, hoy en la mañana, en esta rueda de prensa mañanera del presidente López Obrador, él dijo sentirse muy complacido con el resultado, especialmente por considerar que era un ejercicio de participación ciudadana histórico e inédito, más allá de los resultados. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ello? En primer lugar, quiero decir que Eduardo, el corresponsal de Telesur en México, ha hecho una muy buena introducción y yo quiero todavía ampliar el contexto. En México venimos de una historia de fraudes electorales, de partido único, donde prácticamente no se tomaba el voto de los ciudadanos en cuenta. Un presidente señalaba con su dedo al favorito, al compadre, al amigo, y ese lo ungían como el sucesor. Y después hay que recordar que apenas en el año 2000 fuimos del PRI a la derecha con Vicente Fox Quesada y se dio el cambio de partido, pero fue exactamente lo mismo. En 2006 otra vez vuelve a ganar la derecha con Felipe Calderón Hinojosa, pero hay millones de mexicanos al día de hoy, en 2022, que piensan, que aseguran, que creen que hubo un fraude electoral. El recipiendario de esa traición se llama Andrés Manuel López Obrador, que hoy gobierna. Continúo con el contexto. Andrés Manuel López Obrador gana en 2018 con 30 millones de votos, sin aparato de Estado, sin apoyo de los medios de comunicación, sin dinero de los grandes dueños del capital. Y después, en 2021, cuando tenemos en México las elecciones de medio término, donde se renueva la Cámara de Diputados y donde se decide el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, vuelve a ganar la mayoría simple López Obrador. Esto tiene muy enojado a un grupo de personas que obviamente perdieron sus privilegios. Y hay que decirlo, en esta mañanera, Tatiana, pues el presidente va duro. El libro de política dice, no te enfrentes con los medios, no te enfrentes con los periodistas, no te enfrentes con los grandes corporativos, habla bien de todas las naciones del mundo, pero no, el presidente siempre pone el dedo en la llaga, el presidente sigue recordando y recogiendo cosas del pasado para explicarle lo que yo estoy haciendo ahora, explicarle a los votantes, explicarle a los sufragantes, a los gobernados, el contexto de por qué toma esas decisiones. En esta primera respuesta debo decirte que es un ejercicio inédito. Nunca habíamos tenido la oportunidad los mexicanos de salir a votar. Y aunque únicamente fuimos 2 de cada 10 mexicanos, es decir, únicamente el 20% de los que estábamos invitados a la revocación de mandato, fue impresionante lo que hizo Morena. Sacó a 15 millones de personas de su casa cuando realmente no estábamos escogiendo ni presidente, ni diputados, ni senadores, ni gobernadores. Si eso pudo hacer Morena con una elección que dice la oposición no servía de nada, imagínate lo que podría hacer en 2024 cuando viene la sucesión presidencial y ahí sí, renovación del Senado y Cámara de Diputados, respetada Tatiana. Gustavo, ¿será entonces por eso esta furia de las derechas, del PRI, del PAN y del PRD?
o es el temor por el resultado que se podría tener? Hoy todos han dicho que fue un fracaso este referendo revocatorio, que para qué haber gastado el dinero, como si ellos no hubiesen gastado tanto dinero en tantas otras cosas, pero que para haber gastado ese dinero que se necesitaba, por ejemplo, para medicinas. Bueno, cada uno tenía su propia reacción. Pero entonces la pregunta es, uno lo plantea, es si tenían el miedo de este resultado que ratificaran los votantes al presidente López Obrador, o es el miedo de lo que viene, el precedente que se sienta más adelante cuando en alguna oportunidad, no sabemos qué pasa en la historia del país, alguien del PRI, del PAN o del PRD vuelva a ser gobierno y se enfrente a un proceso revocatorio. A ver, Tatiana, creo que en el cuerpo de tu pregunta, por cierto, muy inteligente, das la respuesta. Es decir, vamos dentro de esto que yo llamo contexto hacia el futuro. Dentro de unas horas se va a votar la reforma eléctrica en nuestro país. Por cierto, la oposición está llegando aquí en la ciudad, bueno, yo soy en Acapulco, pero en la Ciudad de México, al igual que aquí, son las 20 horas con 24 minutos. Están llegando los diputados del PRI, del PAN y del PRD con maletas, porque todo indica que van a pernoctar en la Cámara de Diputados, y en Comisiones Unidas se acaba de aprobar la reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador. Yo no sé cuál sea el resultado de esta, pero en pocas semanas va a haber en México elección, estoy viendo hacia el futuro, de 6 gubernaturas, Tatiana. Ninguna de estas 6 gubernaturas hoy están en manos de Morena. Y todas las encuestas, todos los ejercicios demoscópicos hablan de que el presidente López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional van a ganar 4. Y no son estados menores, estoy hablando de Oaxaca, donde nació Benito Juárez, estoy hablando del estado de Hidalgo, estas 2 primeras gubernaturas en manos ahora del PRI, del partido que gobernó por más de 70 años. También se habla de que va a ganar el estado de Quintana Roo. Seguramente allá en Venezuela conocen Cancún, la Riviera Maya, y es una de las zonas que atrae el mayor número de turistas de todo nuestro continente. Y por si fuera poco, Tamaulipas, con salida al Golfo de México, con gran producción de petróleo y gas, y con frontera con Texas de los Estados Unidos. Y entonces pues están, como ya lo dijiste tú, nerviosos, enojados los de la oposición, porque únicamente van a ganar estados, no los menosprecio, claro, pero son muy poquitos y aportan muy poquitos votos para el 24, cuando será la sucesión presidencial, Durango y el estado de Aguascalientes. Así es de que si nosotros sumamos estos 4 que seguramente va a ganar López Obrador, estados de la República o gobernadores, a los que hoy tiene, ya tendría 23, 24 gobernadores de 32. Entonces esto los pone en una situación verdaderamente crítica. Todo en política y todo en la vida es de acuerdo al cristal con que lo mires. ¿De qué color ves las cosas? De acuerdo al cristal con que lo mires. Y para el gobierno, dice, sacar 15 millones de mexicanos de sus casas a votar, pues es un éxito, porque no escogíamos nada, era únicamente un ejercicio de participación ciudadana. Pero la oposición dice, es un fracaso, gastamos mucho dinero, esa lana se hubiera ido a medicinas, esa lana se hubiera ido para hacer un aeropuerto nuevo o para un puerto nuevo. La realidad es que el presidente, lo he dicho en otras cadenas de televisión, mostró su músculo político, o sea, con un llamado y con 1/3 de las casillas, como decía nuestro corresponsal de Telesur en México, con 1/3 de las casillas sacaron a 15 millones de personas, y esto pues que no lo quiera ver, simple y sencillamente está negando la realidad, querida Tatiana. Y está despertando y despierta, y de qué manera, la furia de los partidos opositores y de las derechas, decíamos, del PRI, del PAN y del PRD. Ahora, Gustavo, otro punto importante es que nos estabas hablando de reformas. Muy pendientes este martes nosotros en el sistema informativo, por supuesto aquí en Noticia, de la reforma eléctrica, que es fundamental para el país y que es fundamental para el gobierno del presidente López Obrador. Pero él también ha hablado que se necesita una reforma electoral. Y después de lo sucedido, al ver que no puede decirse de otra manera, que la autoridad del INE ha jugado como un partido político, parece que no queda otra salida. ¿Qué crees?
A ver, antes de contestar esta interesante pregunta, Tatiana, debo decirte que en México hay una gran polarización, pero en varias pistas, en varios escenarios. Una guerra está en los medios de comunicación, otra guerra está en las redes sociales y otra muy distinta en las casillas electorales. Lo explico. Aquí la gente manda cadenas de WhatsApp, aquí la gente manda memes, aquí la gente se burla de cómo viste, cómo se peina, cómo habla el presidente, porque él es del sur del país y bueno, pues no es del mismo color blanco que algunos otros que viven en las capitales de los estados, por ejemplo. Y aquí hay un tema de racismo, aquí hay un tema de clasismo. Entonces, hay una guerra en medios y en redes sociales. Pero la otra guerra, que desde mi punto de vista es la que vale, es la guerra electoral. Y ayer sacaron a 15 millones. Hablaba yo de que hay 6 estados en juego en las próximas semanas, va a ganar 4 Morena. Entonces, pues el presidente, aunque le hagan bromas, le hagan memes, le hagan circo, maroma y teatro, está tranquilo. Ahora, contestando tu interesante pregunta, Tatiana, en México, los órganos constitucionales autónomos, el que habla de la transparencia, el que habla de la competencia, el que habla de las telecomunicaciones, el Banco Central, la Procuraduría o la Fiscalía General y otros más, se van renovando de manera escalonada, Tatiana. Nuestra Cámara de Diputados y nuestro Senado pensó e ideó que esto era para que un personaje de la ideología que fuera no concentrara el poder. Pero pasó algo en el 2018 que nadie imaginó. Ganó López Obrador la presidencia, pero también logró el control de la Cámara de los Diputados y de senadores. Entonces, se están renovando estos órganos constitucionales y va a haber un momento para 2024 que va a tener todo Andrés Manuel López Obrador, el control de todo, porque así lo está decidiendo la gente en las urnas. Y ahora lo que se propone es una reforma electoral donde los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tatiana, sean escogidos por voto directo y secreto de los ciudadanos. Va a enviarse un listado de 20 para el INE y para el TRIFE, la Cámara de Diputados. Así el Ejecutivo y así la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces la gente, nosotros, vamos a votar quién queremos que cuente los votos y califique las elecciones. Esto obviamente pues no le gusta a un sector de gente, pero algunos analistas electorales dicen que podría ser un avance en el sentido de que ya no habría lo que yo llamo cuotocracia, ¿no? De consejeros o de repartición de posiciones de puestos electorales, querida Tatiana. Hechos y cosas revolucionarias que van pasando en México. Muy interesante. Gracias, Gustavo, por ayudarnos a comprender todo este escenario. Y ahora, bueno, post-escenario de revocación del mandato, en el que la gente ha dicho con toda claridad que el presidente se queda hasta el año 2024. Muchas gracias. Buenas noches. Te mando un beso respetuoso desde Acapulco, Guerrero, Tatiana. Un saludo a la redacción de Telesur. Gusto en saludar. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En México se ratificó la continuidad de Manuel López Obrador en la presidencia de esa República Federal. De los 17 millones de ciudadanos que fueron a votar, el 91% ha ratificado su apoyo al mandatario para que continúe con su proyecto y su programa de gobierno, que es lo que explican algunos analistas. Pero al mismo tiempo hay algunas preguntas que nacen. ¿Qué explicación política tiene este acontecimiento?
¿Hasta dónde se fragua una consolidación del proyecto del movimiento Morena y de la misma figura política de Andrés Manuel López Obrador? De esto queremos conversar a continuación con la analista Georgette Ramírez Curi desde la Ciudad de México. Georgette, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Un saludo a toda la audiencia de Telesur y a ti, Orlando. Gracias por este espacio. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta que nace, que surge es, ¿en qué contexto ocurre? ¿Por qué Manuel López Obrador se propone la ratificación de su mandato en un proceso revocatorio? ¿Qué hay políticamente detrás de esto y hacia dónde se proyectaba esta imagen en el momento en el que se planteó esta posibilidad? Bueno, para empezar había una proyección de un nivel de participación mayor al que hubo y de unos resultados que colocaban, según diversas encuestas, en un máximo de un máximo del 87% para la ratificación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En realidad, ahorita estamos hablando, aunque todavía los resultados son preliminares, de más de un 90% de aprobación, de ratificación del mandato presidencial de AMLO. La consulta es muy política y apunta hacia una ampliación del margen de la participación democrática, ¿no? De ejercicios de democracia directa basados en consultas ciudadanas, consultas populares. Es una medida que solamente podía ser propuesta bajo un gobierno como el de Andrés López Obrador, que tiene altos niveles de aprobación, altos niveles de legitimidad, que ha sido elegido por la mayoría de la ciudadanía del padrón electoral en México. Y también recordemos que, a diferencia de lo que viene ocurriendo en este último siglo, en estas últimas décadas en América Latina, los procesos de revocación de mandato, digamos que son un mecanismo democrático que previenen las intenciones golpistas, ya que son un mecanismo que abren la pauta, que ratifican a la ciudadanía, a los pueblos latinoamericanos, para que sean quienes elijan la continuidad o no de un gobierno. Es un mecanismo que hace esa apertura constitucional